Bien, chicos, con todos ustedes, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Yacira, Nicole, Ailín, Rosa María, Javier. Muy buenas tardes. A ver, hoy tenemos que ver el presupuesto público, pero también tenemos que ver el tema de tributos, ¿no? Entonces, comencemos primero con un breve resumen y de ahí pongo lo que he escrito sobre el presupuesto público, ¿ya? A ver, un presupuesto. La misma palabra cuando te indica pre, ¿verdad? Pre significa antes. Entonces, el presupuesto es un documento en la cual se elaboran los ingresos y los egresos que va a tener el país durante el año venidero, ¿no? Entonces, en un año determinado se elabora un presupuesto que se va a ejecutar al año siguiente. El presupuesto es de carácter anual, ¿no? Entonces acá viene su ejecución. Ejecución del presupuesto. Esto se hace al año siguiente. Y al año que viene todavía se le saca la cuenta, lo que se conoce con el nombre de la cuenta general, ¿no? Entonces, este presupuesto involucra pues 3 años, ¿ya? Un año de elaboración, otro año de ejecución y el siguiente año en la cual se hace la cuenta. Por ejemplo, el 2019 se elaboró el presupuesto que se ejecutó el año 2020. Y este año 2021 estamos sacando la cuenta, o sea, estamos viendo si realmente se ejecutó lo planeado, ¿no? ¿Cuál fue el resultado al final de cuentas? El año 2020 se elaboró el presupuesto que se ejecuta este año, el 2021, y se le va a sacar la cuenta el 2022. Este año 2021 estamos elaborando el presupuesto que se va a ejecutar el 2022 y se le va a sacar la cuenta el 2023. ¿Se da cuenta? Entonces, nuestro análisis está acá porque estamos hablando del presupuesto. Este presupuesto, por ley, ¿ya? O sea, la ley establece que mantenga un equilibrio. Al mantener un equilibrio la ley, perdón, al mantener el equilibrio del presupuesto según ley, la única respuesta posible que se admite es que el ingreso sea igual al egreso. Existe una igualdad entre ambos componentes, entre el componente ingreso y el componente egreso. No hay otro, ¿ah? Así que si tiene otra respuesta, el presupuesto no se aprueba, ¿verdad? Entonces por acá tengo que poner una nota. Es decir, ¿no? Ustedes ya lo han deducido, pero siempre es bueno ponerlo, ¿no? Este presupuesto no puede ser superavitario o deficitario. Si es así, no se aprueba. ¿Cuándo se habla de superavitario? Cuando los ingresos son mayores a los egresos. ¿Cuándo se habla de deficitario? Cuando es a la inversa, ¿verdad? Cuando los egresos superan a los ingresos. Entonces, de ser así, ¿ah? De ser así, si elaboraran por A o B un presupuesto con superávit o déficit, pues simplemente no se aprueba. No se permite que el presupuesto admite cualquiera de estas dos situaciones. La única respuesta posible en la elaboración del presupuesto es que sea equilibrado. ¿Está bien? Ahora, cuando se saca la cuenta general, esa es ya otra historia.
Porque la cuenta general es el resultado de la ejecución del presupuesto. Y en ese resultado de la ejecución del presupuesto, sí pueden pasar tres posibilidades. Puede pasar que existe un equilibrio, que exista un déficit o que exista un superávit. Cualquiera de esas tres posibilidades. Ya saben ustedes que un equilibrio significa una igualdad entre los ingresos y los egresos. Un déficit significa que el egreso logró superar al ingreso. Y un superávit que el ingreso superó al egreso. Pero esas tres posibilidades se pueden admitir en la cuenta, que es el resultado de la ejecución del presupuesto. Pero te preguntarás, ¿y esto por qué puede ocurrir? ¿No? Entonces es ahí donde entra a tallar ya la ejecución del presupuesto. Entonces ya cuando comienza el año en el cual se tiene que ejecutar el presupuesto, obviamente que el año anterior se planeó los ingresos y los egresos, ¿verdad? Pero esos ingresos todavía no están en caja. Entonces, la Dirección Nacional de Presupuesto Público, que es una entidad del Ministerio de Economía y Finanzas, ellos tienen un papel crucial acá. Ellos cada 3 meses van revisando las cajas, ¿no? O sea, cada 3 meses van revisando si hay o no hay dinero, ¿no? Cada 3 meses se tiene que revisar si se tiene que gastar más o menos. Entonces, en esa marcha continua, ya pueden pasar desbarajustes, ¿no? Puede pasar que el dinero no llegue y se necesite prestar dinero, ¿no? Puede decir que hay una emergencia y se necesita gastar más dinero. Puede pasar que por alguna razón no se gastó, ¿no? Entonces, en ese itinerario de seguirlo secuencialmente, al final, cuando termine el año, ven el resultado, ¿no? Ven el resultado, que puede ser cualquiera de estas tres posibilidades. Entonces, cuando se le pregunta, por ejemplo, al estudiante, ¿es correcto que la cuenta general termine en superávit? Y pareciera que sí es correcto, ¿no? Digo pareciera, pero realmente no es correcto. Porque si la cuenta general termina en superávit, ¿qué significa? Significa que no se gastó lo que ¿no? No se gastó lo que planeó gastar. En esta situación de no haber gastado lo que se había planeado gastar, es por eso que termina en superávit. Lo cual significa, pues, entonces que no se han hecho ciertas obras, ¿no? Y al no haberse hecho ciertas obras, entonces obviamente esto de alguna manera va a golpear la economía nacional, ¿verdad? Porque no se ha gastado lo que se ha planeado gastar. Ah, ya, profesor. Así funcionaba todo esto. Así es, así es. Así funciona eso, ¿no? Entonces, siempre cuando comienza a elaborarse el presupuesto, este de acá, lo primero que se hace es planear los ingresos. Eso es lo primero que se hace. Se planea cuántos ingresos va a existir para el siguiente año. Luego de haber planeado cuántos ingresos va a existir para el próximo año, lo segundo que se hace, ¿ya? Es planear los gastos, o sea, los egresos. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque estos gastos o egresos tienen que ajustarse a los ingresos. O sea, el ingreso es lo que manda, ¿no? ¿Cuánta plata vamos a tener? Y en base a eso ajustamos.
cuánto vamos a gastar. Porque la idea que usted ha visto acá, según ley, ¿qué debe existir en el presupuesto? El presupuesto debe ser equilibrado. Entonces ponemos acá, por ley, ese presupuesto tiene que ser equilibrado. Entonces, si nos preguntan en un examen, ¿el presupuesto podrá ser superavitario? Usted ya está dando una respuesta mentalmente, ¿verdad? El presupuesto puede ser superavitario. Y nos vamos por acá, ¿no? Nos vamos por acá. ¿Qué dice? El presupuesto público, este de acá, por ley, solamente admite equilibrio. Lo cual significa que el presupuesto no puede ser superavitario ni deficitario. Ah, ya, profesor. Profesor García, ¿y cómo es el proceso de la elaboración hasta la promulgación del presupuesto? En el caso del proceso, ¿no? Obviamente primero tiene que ver su elaboración. Y la elaboración del presupuesto a grandes rasgos, ¿no? Está hecho por el Poder Ejecutivo, donde el eje central es la Dirección Nacional de Presupuesto Público, que es una entidad que le pertenece al Ministerio de Economía y Finanzas. Ellos tienen hasta el último día de agosto para entregárselo al Congreso para su aprobación, ¿no? Ya falta poco para terminar agosto. Entonces todavía el Ejecutivo tiene plazo de mandárselo al Congreso para que el Congreso lo apruebe. Pero el Congreso cuando lo recibe el último día de agosto no lo aprueba sino más. Tiene que entrar en un proceso de sustentación. Entonces, en ese proceso de sustentación, tienen que sustentar de dónde va a salir el dinero, o sea, los ingresos. El que sustenta los ingresos es el ministro de Economía. El ministro de Economía sustenta todos los ingresos. Con respecto a la sustentación de los egresos, eso lo hace cada ministro en su cartera, ¿no? De una vez que ya terminaron de sustentar, todo el Congreso lo debate, a más tardar el último día de noviembre, se lo tiene que entregar al presidente de la República para que el presidente de la República lo promulgue, ¿no? Entonces el que lo promulga es el presidente de la República. Si por alguna razón, llegado el último día de noviembre, el Congreso no le ha entregado al presidente de la República lo que vendría a ser la ley de presupuesto. No, acá me olvidé de poner, esto es el proyecto de ley del presupuesto, ¿no? Entonces, el Ejecutivo le entrega al Congreso el proyecto de ley de presupuesto y el Congreso le debe entregar al presidente de la República la ley de presupuesto. Si llegado el último día de noviembre no le han entregado nada al presidente de la República, el presidente de la República, ¿qué hace? Coge el proyecto de presupuesto presentado por el Poder Ejecutivo y lo promulga. Porque al final nosotros siempre debemos contar con un presupuesto. Tenga en cuenta que el presupuesto es de vigencia anual, ¿no? Entonces, si llega el próximo año y todavía no tenemos presupuesto aprobado, entonces es como si el país se paralizara, pues, porque si no se destina una asignación económica a las actividades económicas que correspondan, pues entonces el país se paraliza. Interesante esta secuencia del presupuesto, ¿no? Muy bien, ya te lo expliqué en borrador. Ahora vamos a ver qué cosa he escrito ahí. ¿Sí? ¿Puedo borrar?
Si gustas tomarle una captura de pantalla, puedes hacerlo. Vamos a borrarlo en 3 segundos, ¿te parece? Muy bien, lo borramos. Ahora, esto de la República nos dice claramente que es un instrumento de gestión. Claro, claro que sí es un instrumento de gestión del Estado, ¿no? ¿Sabe usted que el poder ejecutivo se encarga de ejecutar, es decir, se encarga de gestionar todas las actividades, de hacerlo posible? Es por eso que toma el timón del barco, lo comienza a direccionar. Ah, pues sí, profesor, lo comienza a direccionar. Ejemplo es con esta compra de las vacunas, ¿no? Entonces, esta compra de las vacunas ha sido hecho por el Poder Ejecutivo. Entonces, el señor gobierno del señor Sagasti y toda su plancha presidencial negoció las vacunas, ¿no? Y han llegado al Perú varias vacunas y estamos en proceso de vacunación a las personas, ¿no? Ojalá ese proceso de vacunación se acelerara, ¿no? Para que más gente esté protegida, ¿no? Ya están vacunando a las personas de 38, 39 años, ¿no? Y a partir del martes ya llegan a las vacunas en vacunatones, ¿no? De 34 a 35 años. Ojalá se acelere la marcha para vacunar ya a los mayores de 12 años, ¿no? Entonces es un instrumento de gestión. ¿Por qué digo un instrumento de gestión? Porque ahí está la partida económica, ¿no? Ahí está la partida de dinero necesaria y a partir de ese dinero que se destina, entonces ya se puede realizar la actividad, pues. Si esa actividad no tiene la partida de dinero correspondiente, entonces no se podría realizar. ¿Estamos bien? Entonces, a la hora de elaborar el presupuesto, lo que les dije, ¿no? ¿Qué es lo primero que se hace? Lo primero que se hace es proyectar los ingresos. Y luego, en base a esos ingresos, se planean los egresos. Es decir, estos egresos que usted observa acá se ajustan, ¿no? Se ajustan a los ingresos. El ingreso es el que manda, porque la idea es que sea equilibrado. Y además que se debe destinar una partida de dinero para el pago del servicio de deuda. El servicio de deuda tiene dos componentes, el interés y la amortización. A eso se llama el servicio de deuda. ¿Qué cosa es la amortización? La amortización significa pagar una parte del principal de deuda. A eso se llama amortizar. Voy a amortizar significa voy a pagar una parte del principal de deuda. Acá vemos la estructura del presupuesto. Vemos pues dos rubros, ¿no? Ingresos y egresos. En los ingresos tenemos primero a los llamados ingresos corrientes. Estos ingresos corrientes son aquellos ingresos que el Estado tiene de forma continua y básicamente está a través de los famosos tributos. Entonces los tributos al Estado le generan ingresos continuos, le generan ingresos corrientes. Tenemos los ingresos de capital, que son aquellos ingresos que modifican el patrimonio del Estado. Por ejemplo, privatizaciones, ¿no? Cuando acá se dice venta de los activos del Estado, no se están vendiendo propiedad del Estado. Esto es un ingreso esporádico, ¿no? No es un ingreso continuo. Los ingresos por endeudamiento, que son los préstamos que nos dan, ¿no?
préstamos del Fondo Monetario, del Banco Mundial, y los ingresos por transferencias que son ingresos unilaterales, ¿no? Acá, por ejemplo, están las donaciones. Entonces, ¿por qué rubro usted presionaría si es que fuera parte del gobierno para obtener los ingresos del Estado? Bueno, lo más común es que presionen por ingresos corrientes. Esto es lo más común, ¿no? O sea, por tributos, ¿no? Entonces, los gobiernos hacen que, uno, suben la tasa impositiva, crean más impuestos, u otro camino que me parece el correcto es que todos tributen, ¿no? Pero para que todos puedan tributar, hay un camino que se tiene que ejecutar, que es la de la formalización de la economía. La economía tiene que formalizarse. ¿Está muy bien? La economía tiene que formalizarse. Ahora, en el caso de los egresos, acá tenemos los egresos corrientes, ¿no? Por ejemplo, el salario a todos los trabajadores del Estado. Acá nomás se va más o menos casi el 70% de los ingresos. El 70% de los ingresos se va a gastos corrientes. Es demasiado, mucho. El Estado tiene que entrar en un proceso de adelgazamiento. Es decir, deben despedir gente del Estado porque el Estado tiene mucha carga laboral. Donde debería destinarse mayor dinero es al egreso de capital, donde acá, por ejemplo, tú puedes poner construcciones y en promedio acá se destina el 20%. Poco, ¿verdad? De ahí viene el servicio de deuda que te mencioné que está conformado por los intereses y las amortizaciones. En promedio, 10%. ¿Está bien? Ahora, en el caso del sistema tributario, todo sistema, todo sistema viene a ser un conjunto de elementos que actúan de manera interrelacionada. A eso se llama sistema. A todo un conjunto de elementos que actúa de manera interrelacionada. La forma, la forma como esos elementos se relacionan se conoce con el nombre de su estructura. ¿Ah? La forma como esos elementos se relacionan se conoce con el nombre de su estructura. Ya, profesor. A eso se llama estructura. Sí. A eso se conoce con el nombre de estructura. Forma en la cual esos elementos se relacionan. Ya. Muy bien. Es por eso que cuando dicen, acá hay un problema estructural. Si nos dicen, ¿no? Acá hay un problema estructural, significa que es algo bastante grave, ¿no? Porque la forma en la cual esos elementos se han relacionado está recontra mal, ¿no? Y cambiar algo que resulta siendo estructural es bien difícil, ¿no? Es bien difícil. Por ejemplo, ¿no? Saliéndonos un poquito del tema, pero con la intención de explicar algo que es estructural. El famoso machismo acá en Latinoamérica. Ese machismo en Latinoamérica es un problema estructural acá. O sea, la forma en la cual nosotros aquí en Latinoamérica hemos establecido esas relaciones y se ha creado el machismo es bien difícil de solucionarlo, ¿no? Porque ya se convirtió en un problema estructural. Entonces tenemos que acelerar la mano, la marcha, para poder solucionar ese problema. Ahora mira acá los elementos que están conformando este sistema tributario, ¿no?
Esos elementos son las instituciones, las normas y las políticas tributarias. Esos son los elementos que lo conforman, ¿no? Ahora, cuando se dice las instituciones, las instituciones van a ser, pues, en este caso, la administración tributaria, ¿no? O sea, aquellas entidades que se van a encargar de recaudar tributos. Ahí a quién tenemos. Tenemos a la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria, llamada SUNAT, ¿no? Tenemos al Servicio de Administración Tributaria, llamada SAC. Y tenemos a la Empresa Municipal de Peajes, EMAPE. Estas entidades se encargan de recaudar los tributos, pero de nada serviría, de nada serviría que existan estas entidades si es que no existen unas normas que ayudan que obligan a las personas y a las empresas a tributar. ¿Te das cuenta? Entonces tiene que existir, tiene que haber unas normas que obliguen a tributar. Ten en cuenta lo siguiente, ten en cuenta que hay un principio que dice, nadie está obligado de hacer lo que la ley no manda, ni impedido de hacer lo que ella no prohíbe. ¿Está bien? Nadie está obligado de hacer lo que la ley no manda, ni impedido de hacer lo que ella no prohíbe. Ah, entonces, si no existe una norma, ¿ya? Si no existe una norma que obligue a tributar a las personas, entonces, las personas no lo harían. ¿Te das cuenta? Si no hay una norma que obliga a tributar a las personas, entonces las personas no tributarían. Es por eso que estas normas complementan a estas entidades encargadas de recaudar tributos. Y ahí tenemos pues al Código Tributario y a la Ley de Impuesto a la Renta. Así, profesor, claro. A eso le agregaríamos ciertas situaciones más. Por ejemplo, ¿no? Eh, los impuestos, que es un tributo, los impuestos se crean por ley. Los impuestos se crean por ley. O también se pueden crear por decreto legislativo. Mire, estudiante, ¿ah? Cuando se dice que se crean por ley, automáticamente decimos, ¿quién crea los impuestos? El Congreso, porque es el Congreso quien da las leyes. Ah, el decreto legislativo, ¿quién lo da? El decreto legislativo lo da el Poder Ejecutivo. Entonces, ¿el Poder Ejecutivo también puede crear impuestos? Claro, el Poder Ejecutivo también puede crear impuestos, ¿no es cierto? Pero a través de decretos legislativos. Ah, ya, profesor, bacán. Pero estos dos elementos estaría acéfalo si es que no aparecen las políticas tributarias. Las políticas son directrices, esas son las políticas. Las políticas son medidas, son acciones que toma el gobierno de turno para poder lograr determinados objetivos. Ah, ya, a eso se le llama entonces, sí, a eso se le llama las políticas. Y es necesario esas políticas para poder complementar la función de la administración tributaria, ¿no? Ah, ya, profesor. Entonces, ahí están todos esos elementos que en conjunto van a actuar para facilitar el traslado de los tributos
de las personas y empresas al Estado, para que este Estado ¿qué pueda tener? Para que ese Estado pueda tener ingresos. Ah, ya, profesor. O sea que el Estado se financia, el Estado logra tener ingresos, ¿verdad? Mediante el pago de tributos que hace la población y también las empresas, ¿no? Ah, ya, profesor. Muy bien. Ahora, ¿qué cosas son los tributos? ¿No? Porque estamos hablando de eso. ¿Qué son los tributos? Cuando se habla de un tributo, se habla de un pago obligatorio exigido por el Estado. Es el Estado quien nos obliga a todos nosotros a pagar tributos. Profesor, entonces, si el Estado me está obligando a pagar tributos, significa que todos nosotros financiamos al Estado. Y si todos nosotros financiamos el Estado, tenemos el derecho a reclamar, tenemos el derecho a opinar, porque todo lo que el gobierno de turno puede realizar es en función a todo el dinero que todos nosotros pagamos. Así es. Profesor, pero ¿y cuando el gobierno se hace préstamos? Igual. Esos préstamos no lo va a pagar el presidente ni los congresistas. Ese préstamo que se hace el gobierno lo vamos a pagar todos nosotros y las generaciones que vengan. Entonces, si nosotros somos los que pagamos, si nosotros somos los que financiamos al Estado, obviamente tenemos todo el derecho del mundo de exigirle al Estado que sea eficiente, ¿verdad? Entonces, acá nos obligan a pagar los tributos. ¿Para qué? Para que el Estado se pueda financiar y pueda pagar salarios a todos los trabajadores del Estado. Yo hago puesto serenazgo, pero debí, creo haber puesto mejor el salario del presidente, el salario del ministro, el salario de los congresistas, el salario de aquellos cargos, ¿no? Porque si su salario sale del tributo de todos nosotros, dígame si no tenemos derecho a exigir. También ese dinero es para obras públicas y tenemos el derecho a exigir que se hagan buenas obras públicas. También está destinado para la ayuda social. Obviamente tiene que ser una buena ayuda social, ¿verdad? Y en este caso, los niños, pues definitivamente no se les puede dar la espalda. Y a los niños se debe ayudar, ¿no? A la niña, esta niña, bueno, representa a todas las niñas peruanas, se le debe empoderar, ¿no? Se debe apoyar que termine su educación escolar y llegue al estudio superior universitario. Porque cuando se revisa las tasas de abandono escolar, los que abandonan el colegio más son las niñas. Y eso es grave, ¿no? Y también otra parte de ese dinero se utiliza para pagar la deuda externa. Ahora, ¿cómo se clasifican los tributos? A ver, los tributos se clasifican en tres bandos. ¿En tres bandos, profesor García? Sí, en tres bandos. Se clasifican en impuestos, en tasas y en contribución. Así se clasifican los tributos. Pero dentro de esas tasas todavía hay una subdivisión.
se clasifican en arbitrios, en derechos y en licencias. Así se clasifican las tasas. Ahora, en el caso de los impuestos, que es lo que vamos a ver a continuación, cuando pagamos un impuesto, no genera contraprestación directa. ¿Ya? No genera contraprestación directa. Pero te preguntarás, ¿y qué significa que no genere contraprestación directa? Bueno, significa que no recibes nada a cambio. Por ejemplo, acá estás tú y tú estás pagando tu impuesto al Estado. Entonces pagas tu impuesto al Estado. Pero el Estado no te da un beneficio a ti directamente, sino el beneficio se lo da a toda la población. Entonces, por ejemplo, el impuesto que tú estás pagando lo están destinando a la construcción de un colegio en Tumbes. O de repente lo estén destinando a la construcción de pistas por Arequipa. Pero por tu zona no hacen nada, ¿verdad? A ti no te dan nada directamente. Eso es un problema, pues, porque eso genera que los impuestos sean impopulares. ¿Por qué los impuestos van a ser impopulares? Porque no te están dando nada directamente. ¿Así, profesor? Así es. Entonces, la impopularidad de los impuestos es que no te genera contraprestación directa, no te dan nada a cambio. Pero el hecho que sean impopulares porque no te dan nada a cambio, no significa que sean malos. Los impuestos van a ser buenos por las funciones que desempeñan, como por ejemplo la de corregir las fallas de mercado. Las fallas de mercado son deficiencias que el mercado no puede solucionar por sus propios medios. A eso se llaman las fallas de mercado, ¿no? Una de ellas es lo que se conoce como la externalidad negativa. ¿Y cómo es eso? Cuando se habla de una externalidad, eso viene a ser un efecto, ¿ya?, de actividad económica asumida por terceros. Profesor, y cuando dice que es asumido por terceros, ¿qué significa eso? Cuando se habla de tercero, significa persona ajena a esa actividad económica. Persona ajena a esa actividad económica. ¿Estamos bien? Ahora, cuando te dice acá negativo, significa que es perjudicial. Ejemplo, tenemos una mina, ¿no? Una mina. Esa mina debe asumir los costos de generar una planta para tratar los residuos tóxicos, ¿no? Entonces, esa planta debe asumir los costos de una planta para tratar los residuos tóxicos, ¿no? Eso es parte de lo que tiene que hacer, ¿verdad? Pero se observa que las minas o varias minas no hacen esto. Dicen, no, ¿para qué voy a hacer tener este costo? No lo voy a hacer. ¿Y qué hacen estas minas? Estas minas lo que hacen, mira, ve, sus desechos tóxicos
lo tiran al río. Por ejemplo, al río tiran mercurio. Ese mercurio por el río llega al mar. En el mar, ese mercurio es consumido por los peces. De ahí viene la cadena alimenticia, ¿no? El pez más grande se come al más pequeño. Luego esos peces son consumidos por nosotros, los humanos. Entonces, el humano también ingiere mercurio. El mercurio en el humano provoca debilidad mental. Mira, semejante daño nos está generando esa mina. ¿El daño a quién se lo está generando? A personas ajenas a esa actividad, ¿verdad? Las personas están sufriendo la contaminación porque esta bendita mina no quiso asumir el costo de generar esa planta para tratar esos residuos tóxicos. Entonces es ahí donde esta mina está generando una externalidad negativa. Está haciendo que la población asuma esos costos que deberían ser asumidos por la propia mina. Qué abusivos, ¿verdad? Qué abusivos. A ver, borremos ahí. Ahora, la otra función es la redistribución del ingreso. ¿Qué significa este proceso de la redistribución del ingreso? Significa hacer un nuevo reparto del ingreso. Y en ese nuevo reparto del ingreso se le va a cobrar más impuestos al que más gane y se le va a trasladar en forma de ayuda social al que menos gane, ¿no? Con la intención de reducir la desigualdad. Esa es la intención, reducir la desigualdad. A ver un ratitito porque se ha descuadrado esto. Solo un momento, a ver, dame unos segunditos. A ver, el problema de esta redistribución es que no se efectúa correctamente, porque en vez de centrarse en impuestos llamados directos, el Estado se centra en los llamados impuestos indirectos. Y los impuestos indirectos, pues muchachos, todos los pagan por igual, pues. Todos pagan por igual los impuestos indirectos, o sea, no hay ningún tipo de reducción de desigualdad en forma efectiva, ¿no? A ver, ya está. Ahí. Entonces, estábamos en esta figura de la redistribución del ingreso, ¿verdad? Entonces, mira, en esta redistribución de los ingresos, lo que se busca es reducir la desigualdad. Y para reducir la desigualdad, a los que más ganan, se le debe cobrar más impuestos. Entonces, mira, al cobrarle más impuestos, sus ingresos de ellos se reducen, ¿cierto? Mira, vi cómo se está achicando. Y ese dinero se traslada en forma de ayuda social al que menos gana. De esa manera se redujo la desigualdad. No he mencionado que la desigualdad se elimine. No se elimina la desigualdad. Lo que ocurre es que esa desigualdad se va a reducir, ¿ya? Otra función es la estabilización de la economía. Esta función de estabilización de la economía consiste en que el gobierno parte de una situación de un déficit fiscal, o sea, parte de una situación de una deuda. Entonces, al tener una deuda, que es como si uno estuviera un hueco, ¿no? Una deuda,
El Estado, a través de los impuestos, debe buscar generar ingresos, ¿ya? Para poder cubrir esa deuda, ¿no? Ahí está. O sea, cuando se habla de la estabilización de la economía, lo que se busca es generar ingresos a través de los impuestos, pero para cubrir un gasto, una deuda del pasado. No lo vayas a confundir con la función que viene acá, que es la función del financiamiento del gasto público. Acá, a través de los impuestos, se va a generar ingresos, pero para poder cubrir un gasto del futuro, ¿no? Por ejemplo, para poder construir una infraestructura, un colegio en el futuro. Entonces, usted podrá observar que si bien es cierto, estos impuestos son impopulares, y digo impopulares porque cuando nosotros pagamos los impuestos no nos generan beneficio directo, son impopulares por esa razón, pero definitivamente por las funciones que están desempeñando, uy, ay, ay, son recontra importantes, ¿verdad? A ver, vamos a hacerte una pequeña pregunta. Esto pasó durante el gobierno de Toledo. ¿Ah? Esto pasó durante el gobierno de Toledo. Lo que se buscaba durante ese gobierno de Toledo era mejorar las condiciones de los profesores de los colegios nacionales. Eso es lo que se buscaba. Entonces se buscaba pues un aumento de su salario de los profesores. Pero la pregunta es, si se busca aumentar el salario de los profesores, entonces, ¿de dónde salen los ingresos? Entonces, ¿cómo se va a generar esos ingresos suficientes para poder sustentar el aumento de los salarios de los maestros de los colegios nacionales? Entonces, el gobierno decidió tomar como medida crear un nuevo impuesto. ¿Así? Claro, porque si crea un nuevo impuesto, de ahí iba a obtener el financiamiento. ¿Qué impuesto decidió crear el gobierno? Decidió crear este impuesto de acá, el llamado ITF. ¿Cierto? Entonces, si este impuesto fue creado para que el Estado pueda generar ingresos y de ahí poder sustentar el aumento de salario de los maestros en los colegios nacionales, entonces la pregunta es, ¿qué función está cumpliendo el impuesto ahí? ¿No? ¿Qué función está cumpliendo el ingreso ahí? Ah, ya. La función del ingreso que está cumpliendo es esta de acá, el financiamiento del gasto público, ¿no? Eso es lo que está cumpliendo, el financiamiento del gasto público. ¿Se entendió esa parte, muchachos? Muy bien. A ver. Ahora, cuando se observa la naturaleza de los impuestos, ¿no? Tenemos, a ver, ¿a qué hora es? 51. A ver, permíteme saltar esta partecita. ¿No? A ver, a ver, un momento, chicos, por favor. Están tocando la puerta, ¿ya? Denme un segundito.
Disculpen, chicos. A ver, aquí, bueno, estaba en la anterior, ¿no? En la naturaleza de los impuestos, tenemos acá un impuesto de naturaleza progresivo. En el caso del impuesto de naturaleza progresivo, tenemos acá que la tasa impositiva está en relación directa a la base impositiva. Esto acá suena pues un poco complicado, ¿no? Esto acá suena un poco complicado. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Profesor, esto significa que existe una relación directa entre, por decir, bueno, más fácil suena así, ¿no? Más ganas, más pagas. ¿Ya? Más ganas, más pagas. Ah, ya, profesor. O sea, la persona que más gana es la persona que más paga, ¿no? Y si gana menos, entonces obviamente va a pagar menos, ¿verdad? Por ejemplo, mire, ve usted, la persona que tiene un ingreso de 10, ¿no? Paga el 6% de lo que él gana. Si la persona ganara más, por decir 100.000, lo que va a pagar es un porcentaje más alto, el 8%, ¿no? El 8%. Ah, ya, profesor. Entonces, la persona que gana más, paga más, el que gana menos, paga menos. Eso sería el impuesto de naturaleza progresivo, ¿no? Ese sería el progresivo. Un claro ejemplo es el famoso impuesto a la renta, ¿no? Es el impuesto a la renta. Ah, ya, profesor. Ahora, en el caso del regresivo, el regresivo es a la inversa, ¿no? Acá hay una relación inversa. Es como quien dice, ¿no? El que gana más, paga menos. Y el que gana menos, paga más, ¿no? Ah, ya, profesor. El que gana más, paga menos. El que gana menos, paga más. ¿Estamos bien? Ah, pero el ejemplo, el ejemplo de impuesto a la renta no se podría poner acá. Pero por fines didácticos te lo estoy dando. De ahí voy a cambiar de ejemplo, ¿ya? El regresivo, mira. De 10.000, paga 4. El de 100.000, paga 2, ¿no? Pero usted se imagina que un gobernante diga que el impuesto a la renta va a ser regresivo. ¿Se imagina lo que ocurriría? La gente se levantaría, ¿verdad? La gente reclamaría, porque estarían haciendo que los que ganen más paguen menos. Ah, ya. Pero sí, un ejemplo para esto sería el impuesto a la reinversión de utilidades, ¿no? Entonces, si la persona o la empresa, ¿no? Reinvierte su utilidad en el país, esta persona cobraría una menor tasa, ¿no? Si la persona reinvirtiera su utilidad en el país, esta persona pues cobraría una menor tasa. Ah, ya, muy bien. Eso sí sería un buen ejemplo, ¿no? Para incentivar a que esa inversión extranjera se quede dentro del país. Ahora, si clasificamos los impuestos, primero tenemos los impuestos directos, que son impuestos que recaen sobre las propiedades y los ingresos, ¿no? Un claro ejemplo de este impuesto es el impuesto predial. El impuesto predial es el impuesto al terreno y a las edificaciones que se construyen sobre este terreno. A eso se llama ese impuesto predial. Ah, ya, profesor. Muy bien. ¿No? Esto que he puesto acá es el impuesto predial, pero se cobra de acuerdo al valor del predio, ¿no? Hasta 15 UIT, la UIT significa unidad impositiva tributaria, se paga el 0.2% del valor del inmueble, ¿no? Y así, ¿no? Ahora, el impuesto a la renta es el impuesto a los ingresos. Entonces, las personas que reciban ingresos deben pagar impuesto a la renta. ¿Sí? Bien.
Ahora, ¿me permites hacer esto? Porque esto va a estar en tu examen, ¿no? La famosa curva de Laffer. En Laffer, lo que te muestra es la recaudación que tiene el Estado con la tasa impositiva. Entonces, que, en la medida que la tasa impositiva suba, la recaudación va a subir, pero es en este primer tramo, ¿verdad? En este segundo tramo, en la medida que la tasa impositiva la siga subiendo, como ya es demasiado alta esa tasa impositiva, la recaudación del Estado va a bajar, ¿no? Es como si pusiera acá lo siguiente, ¿no? Digo, la tasa impositiva y por acá la recaudación. ¿Está bien? Si la tasa impositiva es 0%, el Estado no recauda nada, porque obviamente no está cobrando nada. Si la tasa fuera el 5%, voy a imaginar que recauda 5 millones, ¿no? Si sigue subiendo la tasa un 10%, recauda 10 millones. Si la tasa impositiva sube a 15%, recauda 15 millones. ¿Está bien? Vamos a imaginar que el 15% está acá. Entonces ahí la tasa sería máxima, ¿no? 15 millones de recaudación. Ahora, si el gobierno sube la tasa a 20%, ya es una tasa muy alta y la recaudación baja a 10 millones, ¿no? Ya estaría por acá más o menos, ¿no? Un 20% y la recaudación del Estado ha bajado. Si la tasa impositiva, digamos, sube un 40%, ya la tasa impositiva es tan alta que la recaudación baja, en este caso, de vuelta a 5 millones. Y si la tasa sube al 100%, la recaudación baja a cero. Ya no recauda nada, ¿no? Imagínate, 100% ya es muy alto, ¿no? ¿Quién va a pagar el 100% de lo que ganan? La recaudación bajaría. Ah, eso es lo que pasaría, ¿no? Eso es lo que pasaría. Ah, ya, profesor. Entiendo. Entonces, según Laffer, muchachos, pregunto, ¿siempre que la tasa impositiva suba, el Estado va a recaudar más? Eso se cumple hasta este punto, ¿verdad? Hasta que llegas a la tasa óptima. Pero si tú te pasas de esta tasa y estás cobrando 20 o más, conforme tú subas la tasa impositiva, la recaudación del Estado va a bajar, ¿cierto? Ahí está. Ahí está, Wilder. Buenas tardes. Sí, parecía, ¿no? Porque como el lunes es feriado, ¿no? A veces uno piensa, pues, feriado largo, ¿no? Sí, pues también pensaba que no iba a haber clase, pero bueno, hay clase y hay que trabajar, ¿no? Y hay que estudiar. Bien, muchachos. A ver, entonces ahora sí, ya pueden entrar a su examen. ¿Sí? A ver, vamos a entrar al examen, 10 minutazos y de ahí continuamos, ¿sí?
Bien, chicos. A ver. Un momentito. Se saluda la participación de ustedes. Hay varios chicos que han dado su examen. Eso es muy bueno. Es un porcentaje bastante alto, ¿no? De chicos que han rendido su examen y también la nota que han sacado, que está bastante bien, ¿ah? A ver. Ahora sí. Mírame. Todavía seguimos en los impuestos directos. Los impuestos directos recaen sobre la propiedad y los ingresos. Y son estos impuestos directos los que verdaderamente ayudan a reducir la desigualdad de los ingresos, ¿no? Hemos visto ya el impuesto predial, que es un impuesto que recae sobre las propiedades y los ingresos que poseen las personas, como por ejemplo, perdón, el predial estaba hablando, ¿no? El predial es un impuesto que recae sobre el terreno y las edificaciones que se construyen sobre este terreno. Aparte del impuesto predial, tenemos al llamado impuesto a la renta, ¿no? Este impuesto a la renta tiene 5 categorías, ¿no? Tenemos acá de primera categoría que lo pagan todos aquellos que reciben ingresos por alquileres, ¿no? Alquiler de una casa, alquiler de un terreno, alquiler de maquinaria, ¿no? O sea, cualquier sea el ingreso por alquileres, primera categoría. De segunda categoría lo pagan por colocar capitales. Por ejemplo, préstamos de dinero, ¿no? Con recibir intereses por compra de bonos, ¿no? Acciones, ¿no? De tercera categoría, actividades comerciales e industriales. Pero cuando acá se dice actividades comerciales, se habla de grandes comercios, no de comercios pequeños, ¿no? Los comercios pequeños, como una tienda, una bodega, ellos están exonerados de pagar el impuesto de tercera categoría. A esos pequeños negocios se les reemplaza por el llamado RUS, el régimen único simplificado. ¿Estamos bien? Régimen único simplificado. Ah, ya, profesor. Y las actividades industriales, ¿no? También pagan tercera categoría. Cuarta y quinta ya lo pagan los trabajadores. Cuarta lo pagan aquellos trabajadores que emiten recibos por honorarios, los famosos trabajadores independientes, ¿no? Y de quinta categoría lo pagan los trabajadores dependientes, que son los empleados, aquellos trabajadores pues que están en planilla, ¿ya? Aquellos trabajadores que están en planilla. Bien. Ahora, en el caso de los impuestos indirectos, los impuestos indirectos son aquellos impuestos que están incluidos en el precio del producto. Al estar incluidos en el precio del producto, entonces, ¿quién lo va a pagar? Lo va a pagar el consumidor final, ¿no? Mira esta formulaza. El precio de demanda, que es el precio que usted paga a la hora que compra un producto, va a ser igual al precio de oferta, que es el precio que recibe el vendedor, más los impuestos indirectos. Por ejemplo, si el producto costara un sol, ¿no? El vendedor lo vende a un sol, pero él sabe que hay que pagar 20 centavos de impuesto indirecto. Por lo tanto, ¿usted cuánto va a pagar? Usted va a pagar sol 20. ¿Se da cuenta? Ahora, si el gobierno por alguna razón hace que estos impuestos indirectos suban a 50 centavos, entonces el precio que usted va a pagar va a ser de sol 50. Interesante, ¿no? Interesante por el efecto, no porque lo que vamos a pagar, ¿no? Porque al final lo que pagamos sube, ¿no? Y eso no nos conviene. Entonces, cuando el gobierno sube los impuestos indirectos, eso hace que suba el precio de demanda. Así, profe, o sea, cuando el gobierno sube los impuestos indirectos, ¿eso puede generar que nosotros paguemos más? Sí. Eso va a generar que nosotros paguemos más. Ahora, imagínate
que el gobierno continuamente suba los impuestos indirectos. Entonces, eso va a generar que continuamente el precio que nosotros paguemos suba. Entonces, eso se llama inflación. O sea que el gobierno puede generar una inflación a través de incrementos continuos del impuesto indirecto, que sería muy diferente a esta situación, mira, ve. Si el gobierno sube una sola vez, pero de manera muy fuerte los impuestos indirectos, eso va a generar que el precio de demanda suba una sola vez, pero de manera muy fuerte. Eso no es inflación. ¿Por qué no es inflación? La definición de inflación indica que hay un aumento continuo. Acá no hay continuidad. Acá solamente está subiendo una vez. Entonces, eso de ahí va a generar a que la gente compre menos. Y si la gente compra menos, eso va a inyectarse a que la producción sea menor. Y si la producción es menor, entonces la economía se orienta por una recesión, ¿no? La recesión significa reducción de la producción. ¿No se ve la diapositiva? Uy, uy, uy. Ay, 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 qué raro, ¿qué ha pasado? A ver, vamos a intentar de vuelta. ¿Están seguros que no se ve la diapositiva? A ver, vamos a salir, vamos a hacerlo de vuelta. A ver, ahora, ¿se ve? Ustedes me dicen, profesor, sí se ve. Ya, perfecto. A ver, entonces, el precio de demanda es igual al precio de oferta más los impuestos indirectos. ¿Estamos bien? El precio de oferta es el precio que cobra el vendedor, ¿verdad? Si el precio es un sol y el impuesto indirecto es de 20 centavos, entonces, ¿cuánto es el precio que vamos a pagar nosotros? Nosotros vamos a pagar sol 20. Si el gobierno sube 50 céntimos más el impuesto, ¿cuánto es lo que vamos a pagar nosotros? Sol 50. Por lo tanto, cada vez que el gobierno suba los impuestos indirectos, eso va a generar que el precio del producto se eleve. O sea, vamos a pagar más. Eso no nos conviene, ¿verdad? Porque si el precio sube, nuestra capacidad adquisitiva se reduce. Ah, ya. Ahora, dentro de los impuestos indirectos, los más conocidos son el IGB y el ISC, ¿no? El impuesto general a las ventas es el impuesto que más ingresos le genera al Estado peruano, ¿ya? Se cobra, pues, por ejemplo, por servicios, se cobra por la venta de bienes muebles, por los contratos de construcción, ¿no? Por la primera venta de bienes inmuebles. Por eso se cobra el IGB. Y el impuesto selectivo al consumo, el ISC, se cobra por algunos tipos de bienes, ¿ah? Solo se cobra por determinados bienes que se seleccionan. Se seleccionan generalmente productos que son dañinos, como es el caso de las gaseosas, los licores, el combustible diésel, que es bastante contaminante. Ah, ya. ¿Estos son los impuestos indirectos más importantes? Sí, muy bien. Ahora, esta curva de Laffer ya te expliqué, ¿verdad? Ya te expliqué a Laffer. Ahora, en el caso de los aranceles son impuestos a las importaciones. Es como una barrera, ¿no? Cuando el gobierno eleva sus aranceles,
está utilizando una política proteccionista. Ahí está. Al subir el arancel, entonces se eleva el precio del producto importado, ¿no? Se eleva el precio del producto importado. Y al elevarse el precio del producto importado, entonces van a bajar las importaciones, ¿no? Esto se hace cuando el gobierno de turno practica una política proteccionista. Entonces, cuando se practica una política proteccionista, hace que las barreras al comercio se eleven. Entonces, eso implicaría una subida de los aranceles. ¿Estamos bien? Bien. En el caso de las tasas, te mencionaba pues que las tasas pueden ser arbitrios, derechos y licencias, ¿no? Los arbitrios sirven para poder mantener. Entonces, cuando pagamos un arbitrio, ¿qué hacemos? Mantenemos. ¿Qué cosa vamos a mantener? Vamos a mantener un servicio público como es seguridad ciudadana, limpieza de las calles, ¿no? Esos son los arbitrios. Entonces, ¿entiende por qué es importante pagar los arbitrios? Para mantener nuestras calles limpias, para que el sereno pueda trabajar y cuidarnos, ¿no? Luego vienen los derechos. Los derechos es para poder usar, ¿no? Mientras que un arbitrio era para mantener, los derechos es para usar. ¿Y qué vamos a usar? Podemos usar un servicio administrativo, como también podemos usar un bien público. ¿Así, profesor? Sí. Ejemplo, un bien público, cuando pagas un peaje para disfrutar de una vía de tránsito rápido. Servicio administrativo, por ejemplo, cuando pagas el duplicado de tu DNI. ¿Te das cuenta? O cuando postules a San Marcos, a la Villarreal o a la universidad que usted haya escogido. Usted va a tener que pagar sus derechos, ¿no? Derecho de admisión. Ese derecho de admisión es el pago para usar un servicio administrativo que es el poder postular a la universidad que usted desee, ¿verdad? O sea, ahí está, ¿no? Y las licencias que son autorizaciones, ¿no? Autorizaciones para realizar una actividad en provecho particular, como por ejemplo la licencia de conducir o la licencia de construcción de una casa, ¿no? De ahí vienen las contribuciones. Recuerde que lo dividimos así, ¿no? Los tributos se dividen en tres bandos: impuestos, tasas y contribuciones. Y las tasas se dividen en arbitrios, en derechos y en licencias, ¿no? Entonces ya estamos acá, en la última etapa. La contribución son pagos periódicos para poder constituir una bolsa de dinero que va a servir para poder implementar un bien o servicio público. Por ejemplo, es salud, ¿verdad? ¿Quién es el que paga salud? ¿Salud lo paga el trabajador o lo paga la empresa? ¿Lo paga el propio trabajador? No. El salud lo paga la empresa. El salud lo paga la empresa. La empresa, así es, muy bien chicos, muy bien respondido, lo paga la empresa. El salud paga perdón, la empresa paga el salud y el trabajador cuando lo requiera va a el salud y se atiende, ¿no? Él y su familia. Así es la figura de salud, sí. En el caso de Senati también tiene esa modalidad, ¿no? Es la empresa que contribuye a Senati, ¿no? Y como la empresa contribuye a Senati, la empresa puede mandar a sus trabajadores a capacitarse a Senati. Ya. Pero no solamente una contribución puede hacerse en base a la prestación de un servicio, sino también la contribución puede ser utilizada para la construcción de un parque zonal, para la construcción de una posta médica, etc., ¿no? Por ejemplo, podemos decir, ¿no? A ver,
necesitamos que las vías sean más amplias, necesitamos más túneles, ¿no? Y de repente, pues, eso se puede financiar con contribuciones, ¿no? Entonces, empresas, trabajadores, personas pueden contribuir, ¿no? Mensualmente para la construcción de un túnel, ¿no? También podría darse ese caso. Ah, ya, profesor. Qué interesante es esta parte tanto del presupuesto público como los tributos. ¿Sabía usted que el Fondo Monetario Internacional dice que la forma más fácil que un Estado tiene de lograr ingresos es a través del cobro de los tributos? Es por eso que los estados lo hacen, ¿no? Como la forma más fácil que tiene un Estado de lograr ingresos es a través del cobro de tributos, los países comienzan a cobrar tributos para poder generar los ingresos correspondientes. Ah, ya, profesor. Entendido esa parte, ¿no? Entendido. Ahora, ¿recuerdas cuál era la situación que aplicaba un país cuando tenía una política proteccionista? Un país practicaba una política proteccionista cuando este país elevaba los aranceles. Así es, Yair, muy bien. Cuando un país elevaba los aranceles, entonces este país aplicaba una política proteccionista. Ahora, obviamente, si este país baja los aranceles, a eso se llama política de apertura. La política de apertura es cuando bajan los aranceles. Y cuando los aranceles suben, a eso se llama política proteccionista. Hemos llegado al final. Ha sido un gusto haber trabajado el día de hoy con ustedes, muchachos. Ya nos estaremos viendo la próxima semana, ¿no? Recuerda que el siguiente mes ya comenzamos también a ver la parte de cívica, ¿no? Vamos a ver derechos humanos, garantías constitucionales, diversidad cultural. Y primeramente completamos economía, ¿no? Con cuentas nacionales, comercio, ¿no? A ver, dice acá, profe, algunas empresas no pagan sus impuestos. Eso es cierto. Eso es cierto. Hay varias empresas que no pagan sus impuestos. Recuerden que en el Perú hay una economía informal que abarca el 73% de la economía peruana es informal. Entonces, ahí hay una brecha bien grande, ¿ah? Bien grande. Aquel gobierno que reduzca la informalidad significativamente, o sea que nos sacamos el sombrero, ¿ah? Ojalá algún gobierno pueda reducir tanta informalidad que existe en el Perú, pero no votándolo, pues, ¿no? La informalidad no se soluciona votando al informal. La informalidad se soluciona haciendo que el país crezca. Entonces, si el país crece, la informalidad se reduce paulatinamente. ¿Sí? Bien, chicos, un fuerte abrazo a todos ustedes y ya nos estamos viendo la próxima semana. Cuídense bastante, ¿ah?